Un teorema es una proposición que afirma una verdad demostrable. ¿Cómo funciona esto al resolver problemas geométricos? El profesor Andrés Franco nos lo explicará. Presta mucha atención a lo que él nos contará en esta lección. Te será muy útil para cuando encuentres problemas relacionados con este tema en la prueba de admisión. ¡Mucho ánimo! Bienvenidos al curso de razonamiento lógico. En esta segunda parte de la lección 11 vamos a estudiar un resumen de los teoremas más importantes que aplicamos en los problemas de geometría para el examen de admisión. Tenemos primero el teorema del baricentro. En todo triángulo las medianas concurren en un punto y ese punto se llama baricentro. Un resultado importante de este teorema es que el baricentro se relaciona con unas medidas. Si yo a esta mediana que acabo de resaltar aquí la llamo AB, eso quiere decir que B es punto medio de este lado. El teorema del baricentro también dice que la medida del segmento AG es igual a 2/3 de la medida del segmento AB, es decir, de toda la mediana, y la medida del segmento GB es igual a 1/3 de la medida del segmento AB, es decir, de toda la mediana. Y vale lo mismo para las tres medianas. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos el enunciado del teorema del baricentro de la siguiente manera. En todo triángulo, las medianas concurren en un punto llamado baricentro, que se encuentra a 2/3 del vértice y a 1/3 del lado sobre la mediana en cuestión. Tenemos el teorema del circuncentro, que dice que en todo triángulo las mediatrices concurren en un punto llamado circuncentro. Recordemos que las mediatrices son las rectas que son perpendiculares a los lados y que pasan por el punto medio. Se llama circuncentro porque el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Por eso en la figura vemos que el triángulo está inscrito en una circunferencia o que la circunferencia circunscribe al triángulo. Este punto, que es el centro de esa circunferencia, es el punto donde se cortan las tres mediatrices y por eso se llama circuncentro. El circuncentro equidista de los vértices del triángulo. Y esto está claro en la figura. ¿Por qué está a igual distancia de los tres vértices del triángulo? Porque si yo trazo el segmento que va desde ese punto hasta los vértices, esto es un radio de la circunferencia, este es el otro radio y este es el otro radio. Entonces los tres son radios, por lo tanto miden lo mismo y esa es la razón por la cual el circuncentro está a igual distancia de los vértices del triángulo. Tenemos el teorema del incentro, que dice que en todo triángulo las bisectrices concurren en un punto y ese punto se llama incentro. Se llama incentro ya que es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. El incentro equidista de los lados del triángulo. Recordemos que si es una circunferencia inscrita, quiere decir que la circunferencia es tangente a cada uno de los lados del triángulo. Y si recordamos que cuando yo tengo una recta tangente a una circunferencia y trazo el radio al punto de tangencia, ese radio es perpendicular a la recta tangente. Lo mismo acá. Entonces, y esos tres radios que acabé de trazar miden lo mismo, esto es un radio, esto es un radio y esto es un radio. Por lo tanto, el incentro, o sea, este punto, está a la misma distancia de los lados del triángulo. El teorema de los ángulos interiores de un triángulo afirma que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Y esto es un hecho muy conocido y muy útil que aplicamos todo el tiempo en la resolución de problemas de geometría en el examen de admisión. Otro teorema importante es el teorema de la paralela media. Dice que en todos los triángulos el segmento que se encarga de unir los puntos medios de dos de sus lados es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad
de la longitud de este tercer lado. Este segmento se denomina paralela media. Vamos a verlo en una figura. Si yo dibujo un triángulo cualquiera, un triángulo ABC, y yo tomo los puntos medios de dos de sus lados, tomemos aquí el punto medio de AC, llamémoslo M. Punto medio significa que este lado quedó dividido en dos segmentos congruentes, y tomamos el punto medio del lado BC, llamémoslo N. Punto medio significa que el lado quedó dividido en dos segmentos congruentes. El teorema de la paralela media dice que este segmento que une esos puntos medios es paralelo al tercer lado. O sea, MN es un segmento paralelo a AB. Y no solamente dice eso, dice además que MN tiene como medida la mitad de la medida de AB. Y ese segmento MN se llama paralela media. Hay un teorema análogo para trapecios que se llama teorema de la paralela media en el trapecio. Dice que en todo trapecio el segmento que se encarga de unir los puntos medios de los dos lados no paralelos es paralelo a las bases, y la longitud del mismo es la semisuma de las longitudes de estas. Recordemos que un trapecio es un cuadrilátero con exactamente dos lados paralelos. Entonces podríamos tener una figura como la que voy a dibujar aquí. El teorema de la paralela media para trapecios dice que el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos es paralelo a las bases, o sea, es paralelo a esta base, la voy a llamar A, y a esta base la voy a llamar B. O sea, ese segmento es paralelo tanto a A como a B, y además ese segmento, si lo llamo MN, el teorema de la paralela media en el trapecio dice que la medida de MN es igual a la semisuma de las longitudes de las bases. Semisuma significa sumar y dividir entre 2. Y finalmente tenemos un teorema muy importante que aplicamos todo el tiempo en la resolución de problemas, que es el teorema de Pitágoras, que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. En el triángulo rectángulo que observamos aquí en esta figura, la hipotenusa la estamos denotando con B y los catetos con A y C. Entonces tenemos esta expresión. En otras palabras, el teorema dice que el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa, que es un cuadrado del lado B y que tiene área B cuadrado, tiene como área un área igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los catetos. Este es un teorema, como les dije, bastante importante y que todo el tiempo aplicamos en la resolución de problemas de geometría. Estos teoremas que acabamos de estudiar, como les he dicho, se aplican todo el tiempo en la resolución de problemas en el examen de admisión. Entonces los invito a que los repasemos detenidamente, los comprendamos y los pongamos en práctica.